Ande Ercel acaba de encender las redes sociales como nunca antes y pocos se lo esperaban. La actriz, que siempre ha sido tan querida, está en el ojo del huracán por una situación que ha pillado a todos por sorpresa. Ya os digo, esto no es lo que parece a simple vista. Para los que viven debajo de una piedra, Ande ha estado últimamente en boca de todos por su relación, o lo que sea ahora, con un conocido empresario. Pues bien, la bomba que ha explotado ahora no tiene nada que ver con ese tema, es mucho más personal y, francamente, un poco decepcionante para algunos. Resulta que se ha filtrado una conversación, y ojo, no una cualquiera, sino una donde Ande habla con muchísima, ¿cómo decirlo? ¿Desdén? Indiferencia hacia uno de sus compañeros de profesión, alguien que ha trabajado con ella en un proyecto muy importante y que hasta ahora parecía que se llevaban de maravilla. Imagínense la cara de la gente. Lo que se ha hecho público es un audio donde Ande, sin pelos en la lengua, critica duramente el trabajo, el profesionalismo y hasta la personalidad de este actor. Y no es un ¡ay, qué pesado es!, no. Es un no lo soporto, su actuación deja mucho que desear, es un lastre para el proyecto. Directo y sin anestesia. Para ser honestos, esto me ha dejado un poco descolocado. Siempre la hemos visto como una persona súper dulce, profesional, y con una energía increíble en el set. Se hablaba de su gran compañerismo. Por eso escucharla hablar así de alguien con quien supuestamente compartía un sueño profesional, pues choca mucho. Y claro, los fans de Ande se han partido en dos. Por un lado, los que la defienden a muerte y dicen que es su derecho a opinar, que quizás esa persona la estaba haciendo pasar fatal y que ella solo se defendía. Que los actores también tienen derecho a desahogarse en privado. Lo entiendo hasta cierto punto. Pero por otro lado, están los que se sienten traicionados. Dicen que si eres una figura pública, si tienes tanto alcance, deberías tener más cuidado con tus palabras, incluso en privado. Que esa imagen de artista empática se desmorona cuando escuchas estas cosas. Piensan que esta filtración, aunque dolorosa, muestra una faceta de Ande que no esperaban. Y vaya si no la esperaban. Lo que yo creo que está pasando aquí es que primero, la gente se aburre y alguien se dedica a filtrar conversaciones privadas. Es un clásico de Hollywood, o de la industria turca en este caso. Segundo, que por mucho que proyectemos una imagen, todos tenemos nuestros momentos de frustración, de hartazgo, de decir cosas que quizás luego nos arrepentimos. La diferencia es que a Ande le ha tocado que se haga público. Y aquí viene lo interesante, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué este actor en particular? ¿Hay algo más detrás de esta filtración? Porque para ser sinceros, esto parece que ha sido orquestado. Alguien quería verla mal, o quería dañar la reputación de alguien más. Es todo muy turbio. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar polémica antes de un nuevo proyecto, para que se hable de ella sí o sí. Otros que simplemente es un error de juicio, una indiscreción que se ha viralizado. Pero yo sospecho que hay algo más de fondo. Una mala vibra en un set de rodaje, una rivalidad escondida, que ahora explota de la peor manera. Porque lo que está claro es que la imagen de Ande Ercel, tan cuidada y admirada, ha sufrido un golpe. Y no solo para ella, sino también para el actor al que ha criticado, que seguro que se está comiendo un marrón ahora mismo. Pobre hombre. Imagínense enterarse así de lo que piensan de ustedes. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo va a reaccionar Ande? ¿Pedirá perdón? ¿Negará todo? ¿O simplemente se va a mantener al margen y dejar que la tormenta pase? Porque lo que está claro es que el salseo está servido, y esto va para largo. Pero ustedes, ¿qué pensáis de esta filtración? ¿Creéis que Ande tiene razón en criticar, aunque sea en privado? ¿O piensan que debería ser más cuidadosa con sus palabras, dado su estatus?